Bueno, hola a todos, bienvenidos a esta tercera unidad de conocimiento del módulo de producción de televisión. Hoy vamos a hablar de esta tercera unidad titulada Leyes y regulaciones de los medios de comunicación en Colombia, y vamos a tocar o abordar unos temas muy importantes que tienen que ver con cuál es el marco regulatorio y las entidades que están involucradas en el desarrollo y la regulación de la televisión en Colombia. Vamos a comenzar por entender cuáles son la definición que existe de la televisión como un servicio público, sujeto a la titularidad, reserva, control y regulación del Estado. Tiene como fines formar, educar, informar veraz y objetivamente y recrear de manera sana, buscando satisfacer las finalidades sociales del Estado, promover el respeto de las garantías, deberes y derechos fundamentales y demás libertades, fortalecer la consolidación de la democracia y la paz y propender por la difusión de los valores humanos y expresiones culturales de carácter nacional, regional y local. Esta es la definición que consta en la Autoridad Nacional de Televisión, una de las entidades encargadas de regular el funcionamiento de la televisión en Colombia, y es la que es como está definida la televisión también en la Constitución Nacional de Colombia. A propósito de la Constitución Política de Colombia, vale la pena entender cuáles son los artículos de la televisión que están regulados con el funcionamiento de la televisión en Colombia, para que como productores de televisión o como personas que estamos trabajando en el campo de la televisión tengamos en cuenta en este marco político y regulatorio y legal cuáles son las normas que nos cobijan. En primera instancia hablamos del artículo 20 de la Constitución Nacional, que habla que dicta que se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura. Este es uno de los artículos de la Constitución Política más importante, porque es el artículo de la Constitución que garantiza la libertad de expresión en Colombia y la libertad de fundar medios de comunicación, en este caso cuando hablamos de canales de televisión que pueden ser radiodifundidos por cable, vía satélite o por internet. Otra ley que habla o que tiene que ver con el ordenamiento jurídico de la televisión de Colombia es la Ley 014 de 1991. Dicha ley establece que la televisión es un servicio público cuya prestación está a cargo del Estado a través del Instituto Nacional de Radio y Televisión, Inravisión, y de las organizaciones regionales de televisión. Su explotación se podrá contratar en forma temporal por personas naturales o jurídicas dentro de los principios y objetivos de la presente ley, Constitución Política de Colombia. Hay que tener en cuenta que esta fue una de las primeras leyes que entró a organizar el sector de la televisión en Colombia, que se derogó, y es la ley sobre la cual se basó el sistema mixto de televisión en Colombia que vimos en la unidad número 2. El sistema mixto de televisión en Colombia permitía otorgar espacio a distintas programadoras para que dispusiesen de contenidos, y el Estado era el titular de las frecuencias de los canales. Así funcionaba, por ejemplo, el canal A y el canal 1, donde diversas programadoras tenían programas distintos y no había un modelo de canales privados como el que tenemos ahora. La ley 182 de 1995, por la cual se reglamenta el servicio de la televisión y se formulan políticas para su desarrollo, se democratiza el acceso a este, se conforma la Comisión Nacional de Televisión, se promueve la industria y actividades de televisión y se establecen normas para la contratación de los servicios, se reestructuran entidades del sector y se dictan otras disposiciones en materia de telecomunicaciones. Es la ley que sustentó sobre todo la creación de la Comisión Nacional de Televisión, que se estableció en la Constitución de 1991 como una entidad de carácter autónomo del Estado, es decir, que ya no dependía del Ministerio de las Telecomunicaciones y que se encargaría de regular todo lo que tenía que ver con la televisión en Colombia. De esta manera, por ejemplo, se buscó evitar la injerencia directa del Estado y que los contenidos tuvieran una relación o predilección de carácter político. Está, digamos, definido, por ejemplo, que en la época de la televisión, del servicio de televisión mixta que vimos anteriormente,
otorgar licencias de noticieros o espacios para noticieros lo hacía directamente el Ministerio de las Telecomunicaciones y tenía un carácter político. Por ejemplo, el gobierno de turno otorgaba un noticiero para el Partido Liberal, un noticiero para el Partido Conservador, y de esta manera mantenía el equilibrio, pero el Estado podría tener control directo sobre los contenidos, lo que no garantizaba por completo la no censura o injerencia del Estado. La Comisión Nacional de Televisión, en principio, lo que buscó fue establecer esa autonomía para los medios de comunicación y que no dependieran del vaivén de los gobiernos de turno. La ley 335 de 1996 es la ley que modifica la ley 14 del 91, es decir, la del sistema mixto de televisión, y la ley 182 del 95, que es la que crea la Comisión Nacional de Televisión y establece la creación de la televisión privada en Colombia y dicta otras disposiciones. Esta ley permitió el otorgamiento en concesión de bandas o canales en el espacio radioeléctrico y entraron a funcionar los dos canales privados de televisión en Colombia que tenemos, uno otorgado a la cadena Caracol y el otro entregado a RCN, que pertenece a la organización Ardila Lule, y Caracol en este caso a la organización Santo Domingo. A partir de este momento cambiaría el modelo de televisión y rápidamente el sistema mixto de televisión que siguió funcionando en el canal 1 dejó de funcionar. La ley 680 del 2001 es una ley muy importante y que ha posibilitado el crecimiento de la industria de la televisión, sobre todo de la producción de televisión en Colombia en los últimos años, ya que autoriza la inversión extranjera en sociedades concesionarias de televisión hasta un 40% de la participación en el capital. Esto permitió que grandes empresas multinacionales como Fox, en el caso de la productora Telecolombia, y Teleset, que representa los intereses de la empresa multinacional Sony, lograran modernizarse y ser productores de contenido tanto para nuestros canales privados como para la televisión en el extranjero, y potencializó el crecimiento de nuestra industria televisiva. Es importante aclarar que esta ley protege, digamos, la industria nacional en el sentido de que las industrias extranjeras solo pueden ostentar hasta un 40% del total del capital de las empresas colombianas. La ley 1341 del 2009, por la cual se definen los principios y conceptos sobre la sociedad de información y la organización de las tecnologías de la información y las comunicaciones, TIC, crea la Agencia Nacional del Espectro y se dictan otras normas. La Agencia Nacional del Espectro es aquella entidad creada por el gobierno para regular todo lo que tiene que ver con las comunicaciones y las bandas del espacio radioeléctrico en Colombia, no solo para el campo de la televisión, sino también para el campo de las telecomunicaciones en general. Por ejemplo, la ANE define espacios en la banda del espacio radioeléctrico para las empresas de telefonía celular, para las comunicaciones militares y todo aquello que disponga de telecomunicaciones. En el caso de la operación del espectro radioeléctrico frente a la televisión, la ANE trabaja de manera conjunta con otras entidades. La ley 1507 del 2012 es la ley por la cual se decide liquidar la Comisión Nacional de Televisión y se crea una nueva entidad encargada de regular la televisión. Se trata de la Autoridad Nacional de Televisión. La Comisión Nacional de Televisión termina en el año 2012 debido a una reforma que decide hacer el Estado, y en cierta manera la Autoridad Nacional de Televisión, con la creación de la Autoridad Nacional de Televisión, se dividen varias de las funciones que tenía la Comisión Nacional de Televisión, sobre todo en lo que tiene que ver con el otorgamiento de licencias y el manejo del espectro, que a más adelante se convertirá, se regulará en forma conjunta con otras entidades. Hay varios estamentos que dicen que con la creación de la Autoridad Nacional de Televisión se perdió en cierta manera algún grado de autoridad de la Comisión Nacional de Televisión, pero se ganó en operatividad y transparencia. ¿Cuáles son las autoridades que regulan la televisión en Colombia? Según la ley 1507 del 2012, está la Autoridad Nacional de Televisión, que es la entidad encargada de regular todo lo que tiene que ver con operación y contenidos de los canales. No es un ente regulador o censurador, no vigila los contenidos, sino que cuida que los canales, en cuanto a sus contenidos, se adhieran, digamos, a las políticas propias de la nación. Además de todo, otorga
licencias para canales regionales, comunitarios y en este caso también canales privados, y opera opera los recursos para el Fondo del Desarrollo de la Televisión. La CRC es la Comisión de Regulación de las Comunicaciones, que es la entidad encargada de regular todo lo que tiene que ver con el sector de telecomunicaciones en Colombia, no solo la parte de la televisión, sino, por ejemplo, todas las telecomunicaciones de los operadores de telefonía celular e internet. La Superintendencia de Industria y Comercio es la entidad encargada de velar por la libre competencia entre las empresas privadas en Colombia, y en el caso de la televisión se encarga de dirimir conflictos que se presentan entre entidades de carácter privado, como los canales de televisión privado, y la Agencia Nacional del Espectro, que como ya hablamos es la encargada de administrar y velar por el buen uso del espectro radioeléctrico en Colombia. El artículo 16 de la Ley 1507 del 2012 crea el Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos, que es el fondo que permite otorgar estímulos a la creación y producción de contenidos por parte de productoras, sobre todo para producción de contenidos culturales. Este fondo se nutre del aporte de impuestos para fiscales, sobre todo de la televisión privada y también en cierta medida de los canales regionales y locales. Esta es la cibergrafía de esta unidad, y los invitamos a continuar con nuestra próxima unidad de conocimiento.